En 1978, una viuda llamada doña María Elena Gutiérrez vivía en un cuarto redondo en Ecatepec, Estado de México, con una pensión de 800 pesos al mes. Cocinaba la misma olla de lentejas cada lunes y comía de ella hasta el miércoles. El jueves hacía frijoles de olla. Su médico le decía que estaba más sana que mujeres 20 años menores que ella. Ese platillo es el número 20 de esta lista. El número 9 cuesta menos de 20 pesos hacerlo. El número 1 mantuvo vivas a familias rancheras durante los inviernos en la Sierra Madre. Esto no es consejo médico, y no te estoy diciendo que cambies lo que comes. Esto es solo una mirada a cómo eran las cosas antes. Estas 25 comidas fueron diseñadas para una sola cosa: la supervivencia. Alimentaron a personas que comían solas en mesas de cocina que tenían lugar para 4. Suscríbete y quédate conmigo. Aquí están los 25 platillos mexicanos olvidados en una sola olla para adultos mayores que viven solos. Número 25. Sopa de fideo. Una bolsa de fideo delgado cuesta menos de 5 pesos. Una lata de tomate cuesta más o menos lo mismo. Juntos, con agua y un diente de ajo, se convertían en sopa de fideo. Los fideos se tostaban primero en una cucharada de aceite hasta que se ponían doraditos y llenaban tu cocina con ese olor a nuez tostada. Luego entraba el tomate, luego el agua, luego esperabas. En 20 minutos la olla tenía una sopa caliente, suave y roja que te llenaba el estómago con casi nada. Las abuelas de todo Jalisco y Guanajuato la hacían 3 veces por semana durante décadas. Nunca fue un acompañamiento. Era la comida. El olor del fideo tostándose en aceite era la señal de que todavía había alguien cocinando en esa cocina. Para una persona que vive sola, la sopa de fideo significa que tu estufa todavía se usa y que la casa todavía tiene pulso. Cuando el fideo se acaba, la cocina muere. Número 24. Frijoles de olla con epazote, un puñado de frijoles pintos secos, agua, un trozo de cebolla y 3 hojas de epazote. Esa era toda la receta. El epazote entraba casi al final. Y lo cambiaba todo. Sin epazote, los frijoles saben a frijoles. Con él, saben a la tierra donde crecieron. Una abuela en San Luis Potosí ponía la olla al amanecer y comía de ella durante 4 días. 1 kilo de frijoles secos cuesta unos 30 pesos. Ese kilo produce comida suficiente para 12 comidas. Para un adulto mayor con pensión, los frijoles de olla no son una receta. Son una estrategia económica. La olla está en la estufa y cada vez que llega el hambre llenas un plato. Sencillo, barato y con dignidad. Nadie habla de los frijoles de olla porque nadie les toma foto a una olla de frijoles cafés. Pero esa olla ha mantenido viva a más gente en México que cualquier platillo de cualquier restaurante. Número 23. Arroz rojo con huevo. El arroz blanco se tostaba en aceite hasta que cada grano quedaba dorado. Luego se cocía a fuego lento en un caldillo de tomate hecho con 2 jitomates, un diente de ajo y 1/4 de cebolla licuados. Cuando el arroz estaba listo y había absorbido todo el líquido, un huevo frito iba encima. Esa era tu cena. El arroz costaba casi nada. El huevo costaba 4 pesos. Los jitomates crecían en el patio. Esta fue la cena entre semana de cada hogar mexicano de pueblo durante medio siglo. Llena el estómago. Da proteína. Cuesta menos que un pasaje del camión. El huevo marca la diferencia entre comer puro almidón y comer una comida de verdad. Ese pequeño añadido de proteína es lo que mantiene al cuerpo funcionando cuando necesita seguir funcionando. Tu abuela lo sabía sin haber leído nunca una etiqueta nutricional. No necesitaba etiqueta. Tenía 50 años alimentando gente con nada. Número 22. Caldo de habas secas cocidas en agua con unos chiles secos, un trozo de cebolla y una rama de epazote. Las habas se deshacían después de unos 90 minutos hasta formar una sopa espesa y terrenal que quedaba casi como atole.
En las zonas altas de Puebla y Tlaxcala, el caldo de habas era la comida de temporada fría de las familias campesinas que cultivaban las habas ellas mismas. Una olla de esta sopa te calentaba el cuerpo desde adentro. Alimenta y calienta. 1 kilo de habas secas cuesta unos 40 pesos y produce 8 tazones generosos. Eso es menos de 5 pesos por comida. Ningún restaurante en México puede igualar ese precio. Ninguna fábrica puede replicar ese calor. La sopa funciona porque la haba hace todo el trabajo. Lo único que tiene que hacer el cocinero es esperar. Pones la olla, te sientas y dejas que la llama haga lo que tus manos ya están demasiado cansadas de hacer. Número 21. Lentejas con plátano macho. Las lentejas no necesitan remojo. Se cocinan en 30 minutos. Solo eso ya las convierte en la legumbre más práctica de cualquier cocina, especialmente cuando estás cansado. Lentejas cafés, agua, una zanahoria picada, un diente de ajo y un jitomate. A fuego lento hasta que se ablanden. Luego viene el elemento que separa las lentejas mexicanas de todas las demás versiones en el mundo. Plátano macho rebanado y frito en un poco de aceite hasta que quede dorado, que va a la olla al final. En Veracruz y Oaxaca, la abuela freía el plátano y lo ponía a un lado para que los nietos se pelearan por él. Para un adulto mayor que come solo, el plátano es la parte que convierte una olla simple de lentejas en algo por lo que vale la pena sentarse a comer. Una razón para poner el plato. Una razón para comer en la mesa en vez de pararse en el mostrador con una cuchara y la olla. Número 20. Chilaquiles en salsa verde. Las tortillas de ayer, una olla de salsa verde hecha con 6 tomates verdes, 2 serranos y media cebolla. Esa es la comida. Las tortillas duras se rompen en pedazos y se echan a la salsa hirviendo hasta que se ablandan y absorben el líquido. Quizás una cucharada de crema encima. Quizás un poco de queso fresco desmoronado. En los años 70 y 80, cada cocina del centro de México tenía un comal con tortillas duras y una olla de salsa en el fogón de atrás. Los chilaquiles eran desayuno, comida y a veces cena. No costaban nada porque se hacían con lo que ya había. Para un adulto mayor que vive solo, los chilaquiles en salsa verde son la comida caliente más rápida posible. 10 minutos de la estufa a la mesa. Las tortillas que de otra forma se desperdiciarían se vuelven alimento. Esa es la ingeniería de la cocina mexicana. Nada se tira, todo se convierte en comida. Tu abuela no lo llamaba sustentabilidad, lo llamaba martes. Número 19. Enfrijoladas. Cuando las tortillas de ayer se ponían tiesas y los frijoles de la noche anterior se enfriaban en la olla, nada se tiraba en tu cocina. Los frijoles sobrantes se licuaban hasta formar una salsa oscura y espesa. Cada tortilla dura se sumergía en esa salsa, se doblaba y se acomodaba en el plato. Quizás un poco de queso fresco desmoronado encima. Quizás nada. Esas eran las enfrijoladas. Una comida hecha completamente de 2 cosas que ya eran sobras. No costaban nada. En Oaxaca las perfeccionaron hasta algo extraordinario usando frijoles negros con hoja de aguacate. Pero en la versión de supervivencia no había adornos. Había un plato de tortillas bañadas en frijol y una persona sentada sola a la mesa. La comida es gratis. Los ingredientes ya están en la casa. Solo pide que alguien licúe los frijoles y bañe las tortillas. Eso tarda 5 minutos. 5 minutos entre el desperdicio y una comida. Número 18. Sopa de tortilla casera. No la versión del restaurante con aguacate y crema y 3 tipos de queso. La versión de la casa. Tortillas duras cortadas en tiras y fritas hasta quedar crujientes. Un caldillo hecho con 3 jitomates, 2 chiles secos, ajo y cebolla, todo licuado y colado. Las tiras de tortilla van al caldo y se ablandan un poco mientras conservan cierta textura. Un chorrito de limón. Y ya. Se veía elegante. Sabía rico.
costaba casi nada. Para un adulto mayor que cocina solo, la sopa de tortilla casera es una comida que se ve y sabe a más de lo que es. Eso importa. Ese es el secreto de la sopa de tortilla casera. No solo te alimenta, te recuerda que vales la pena de cocinarte algo rico. Número 17. Arroz con pollo en una olla. Un muslo de pollo. Una taza de arroz, 2 jitomates, media cebolla, un diente de ajo, agua y una sola olla. El pollo va primero con la cebolla y el ajo hasta que dora. Luego el arroz se tuesta en la grasa del pollo. El jitomate se licúa y se vierte encima. El agua cubre todo. Va la tapa. 35 minutos después, la olla tiene una comida completa. Proteína, almidón y verdura en una sola olla con un solo quemador. En Sinaloa y Sonora, el arroz con pollo era la comida del miércoles en cada hogar. Un muslo de pollo costaba unos 15 pesos y alimentaba a una persona 2 veces. Para un adulto mayor que vive solo, este platillo resuelve el problema más difícil de cocinar en solitario, las sobras. La olla hace 2 porciones. Cena esta noche, almuerzo mañana. 2 comidas con un solo esfuerzo en la estufa. Número 16. Caldo de papa con chile papas, agua y chile guajillo seco. Esa es tu receta completa. 3 papas peladas y picadas en cubos. Un chile seco abierto, sin semillas, remojado en agua caliente y licuado con un diente de ajo. La salsa de chile va a la olla con las papas y agua, y se cuece a fuego lento hasta que las papas estén blandas. 25 minutos en total. El caldo toma un color ámbar profundo. Las papas absorben el chile hasta que brillan. 5 pesos en total. Para un adulto mayor con ingreso fijo, esta es la comida que prueba que la pobreza no tiene que saber a pobreza. El chile da al caldo un calor que va más allá de la temperatura. Y las papas mantienen al cuerpo lleno durante horas. Esa combinación cuesta menos que un chicle y te alimenta mejor que la mayoría de las cosas que cuestan 20 veces más. Número 15. Verdolagas en salsa verde. Las verdolagas crecen en las grietas de las banquetas, en lotes baldíos, en cualquier lugar sin que nadie las siembre. Crecen en todos lados, de verdad. En México, llamarle a alguien come verdolagas era un insulto que significaba que era desesperadamente pobre. Resulta que las verdolagas son una de las plantas más nutritivas de la tierra, ricas en ácidos grasos omega 3, vitamina A y hierro. Una abuela podría haberlas recogido del borde del patio de camino a entrar después de tender la ropa. Guisadas en salsa verde, hecha con tomates y serranos, las hojas se suavizaban en la salsa y los tallos conservaban un ligero crujido. El platillo completo tenía un sabor ligeramente ácido y fresco. Gratis, nutritivo y listo en 15 minutos. Para un adulto mayor que vive solo, las verdolagas son la comida que no cuesta nada porque el ingrediente crece sin pedir permiso. La vergüenza de comer comida gratuita mantuvo a la gente alejada de las verdolagas durante años. La vergüenza no estaba justificada. La planta tenía razón. Número 14. Fideo loco. Una bolsa de fideo delgado y lo que sea que hubiera en la cocina. Esa era la receta. Los fideos se tostaban en aceite primero. Luego se cubrían con un caldillo de tomate. Después de eso, podía ir a la olla cualquier cosa. Una papa picada, un puñado de carne molida si había, unas hojas de espinaca que se estaban poniendo blandas en el cajón. O nada. Los fideos absorbían todo lo que les daban y lo convertían en tu cena. En el norte de México, en Chihuahua y Sonora, el fideo no era guarnición. Era la comida que las familias comían cuando no había dinero para nada más. Para un adulto mayor que come solo, el fideo loco es permiso para cocinar sin plan. Lo que sea que haya en el refrigerador va a la olla. Abres el refri, agarras lo que no se ha echado a perder y lo tiras a la olla. Los fideos no juzgan, absorben. Número 13.
Entomatadas tortillas duras sumergidas en una salsa espesa de jitomate hecha asando 4 jitomates, un diente de ajo y un chile seco en el comal, luego licuados hasta quedar suaves. La salsa se vierte en un sartén. Cada tortilla se baña en ella, se dobla y se acomoda en el plato. Queso desmoronado encima si hay. Nada si no. Las entomatadas son la hermana olvidada de las enchiladas. Mismo concepto, pero más sencillo, más barato y más rápido. No necesitan carne, no necesitan salsas complicadas, solo jitomate y tortillas. 2 ingredientes que toda cocina mexicana tiene en todo momento. En Michoacán y Guerrero, las abuelas hacían entomatadas de desayuno cuando la casa no tenía nada más. Para un adulto mayor que come solo, las entomatadas son una comida caliente en 15 minutos, con ingredientes que ya están en el mostrador. Número 12. Caldo. Tlalpeño, pollo, garbanzos, chipotle y verduras en un caldo claro. El humo del chipotle le da a esta sopa una profundidad que la mayoría de los caldos simples no pueden igualar. Un piernón de pollo, una lata de garbanzos, un chipotle en adobo, una zanahoria, un calabacín y una rama de epazote si hay. Todo va a la olla con agua y se cuece a fuego lento durante 40 minutos. En la Ciudad de México, el caldo tlalpeño era la sopa que hacían las abuelas cuando alguien en la familia estaba enfermo. Se creía que el caldo restauraba las fuerzas. Para un adulto mayor que vive solo, el caldo tlalpeño es medicina disfrazada de cena. La olla produce 3 porciones. 3 días de comer de 1 hora de cocina. Esa proporción es la arquitectura de la supervivencia en solitario. Una tarde de esfuerzo te compra 3 días sin tener que pensar en la comida. Número 11. Papas con chorizo. Papas picadas revueltas con chorizo en un solo sartén. El chorizo suelta su propia grasa, así que no se necesita aceite extra. Las papas absorben la grasa roja y se vuelven de un color ladrillo profundo. Una tortilla de harina caliente a un lado. Esa es la comida. Para un adulto mayor que vive solo, este platillo da la ilusión de abundancia. La grasa roja hace que una pequeña cantidad de carne parezca más de lo que es. Las papas estiran la proteína. La tortilla completa el plato. Costo total, menos de 30 pesos. Tiempo de cocina total, menos de 20 minutos. Para alguien cuyas manos están rígidas y cuya paciencia para pararse en la estufa es corta, 20 minutos es el límite. Si una comida tarda más, no se hace, y la persona come galletas en su lugar. Las papas con chorizo existen para evitar eso. Número 10. Sopa de habas con nopales. Habas secas y nopal picado cocidos juntos en un caldo de chile guajillo. Las habas se deshacen hasta formar una base espesa, y los nopales añaden un contraste brillante y ligeramente ácido. Un chile seco, un puñado de habas secas, un nopal, agua. Ese es el costo. En Tlaxcala y las zonas altas de Puebla, esta sopa era el básico de temporada fría de las familias campesinas que cultivaban ambos ingredientes en sus propios campos. Todo salía de la tierra y nada venía de una tienda. Para un adulto mayor que vive solo, la sopa de habas con nopales da fibra, hierro y vitamina C en un solo tazón. Las habas mantienen al cuerpo lleno por horas y los nopales ayudan a regular el azúcar en sangre. Es una comida que cuida al cuerpo mientras tu cuerpo está ocupado cuidándose a sí mismo. Número 9. Chile atole sopa picante de masa de maíz. Esta comida es tan antigua que Hernán Cortés documentó su existencia cuando los españoles llegaron a México. Masa de maíz disuelta en agua con granos de elote fresco, chiles verdes y la hierba epazote. El resultado es una sopa espesa, casi como atole, con un sabor profundo a maíz y picante. No requería nada que una familia campesina no tuviera ya. Maíz, chile y agua. Sin carne, sin ingredientes comprados, sin viaje al mercado.
En Puebla y Tlaxcala, el chile atole se hace todavía en temporada de lluvias cuando hay elote fresco, aunque cada año lo hace menos gente. Para un adulto mayor que vive solo, el chile atole es una comida cuyos ingredientes cuestan casi nada. La masa da energía, el chile da calor y el epazote asienta el estómago. La receta tiene más de 500 años. Ha mantenido viva a la gente a través de conquistas, revoluciones y hambrunas. Y mira, también puede mantenerte vivo un martes. Número 8. Sopa tarasca de los purépechas de Michoacán. La sopa se ve y sabe como un platillo de restaurante. No lo es. Es un platillo de pobreza hecho de los ingredientes más baratos de cualquier cocina mexicana. El puré de frijoles le da una textura aterciopelada que engaña al paladar, haciéndolo creer que algo caro está pasando. El chile ancho da una profundidad ahumada. Las tiras de tortilla encima añaden crujido. Para un adulto mayor que vive solo, la sopa tarasca es la comida que prueba que tú, un solo cocinero en una cocina pequeña, puedes producir algo hermoso. Esa belleza importa porque le recuerda al cocinero que comer solo no significa comer mal. Una olla de sopa tarasca en la estufa significa que tu cocina todavía produce cosas por las que vale la pena sentarse a comer. Número 7. Caldo de pollo con hierba santa. Un piernón de pollo, una olla de agua, hierba santa, esa hoja grande que huele a anís y raíz de regaliz, y algo más que nadie puede nombrar. En el sur de México, en Oaxaca y Veracruz, el caldo de pollo con hierba santa era la comida de los días de enfermedad. Se creía que la hoja asentaba el estómago, aliviaba los dolores de cabeza y restauraba la energía. Que eso sea cierto o no, no importa. Cueces un piernón de pollo durante 45 minutos con hierba santa, un trozo de cebolla y una pizca de sal. Para un adulto mayor que vive solo, este caldo es lo más cercano a ser cuidado. Nadie está llevando la sopa en una charola, pero hacerla, sentir cómo la hierba santa llena el departamento, servirla en un tazón, ese ritual es tu cuidador. La sopa hace lo que tú no siempre puedes hacer por ti mismo. Le dice al cuerpo que vale la pena curarse. Número 6. Mole de olla. Trozos de carne de res, elotes, calabacitas, chayote y ejotes cocidos a fuego lento en un caldo hecho de chiles ancho y guajillos secos, epazote y choconostle, el fruto ácido del nopal. Esta es la comida más compleja de la lista, y aún así se hace en una sola olla. En el centro de México, el mole de olla era la comida dominical de las familias que podían pagar un pequeño trozo de carne y nada más. Los chiles y las verduras estiraban la carne para 8 tazones. Un trozo de carne que costaba 50 pesos se convertía en una olla de comida que alimentaba a una familia durante 2 días. Para un adulto mayor que vive solo, el mole de olla requiere más esfuerzo que la mayoría de los platillos de esta lista. Pero produce más comida. Una olla produce 5 o 6 porciones, casi una semana de almuerzos de una sola tarde de cocina del domingo. El esfuerzo se paga solo en días de comer sin cocinar. Número 5. Arroz con leche salado. No la versión dulce. El arroz con leche salado para uno. Arroz blanco cocido en leche en vez de agua con una pizca de sal y a veces un poco de mantequilla. La leche hace el arroz cremoso y rico sin añadir carne ni verduras. 1 taza de arroz y 2 tazas de leche. Esa era la cena. Es tu comida de último recurso que no sabe a último recurso. Sabe a algo que alguien hizo a propósito. La leche hay que moverla o se pega. Ese movimiento es toda la receta. 5 minutos de pie en la estufa, moviendo una cuchara a través de leche caliente y arroz, viendo los granos hincharse y el líquido espesarse. Para un adulto mayor que vive solo, esos 5 minutos de mover la cuchara no son una tarea, son una meditación. Son la prueba de que tus manos todavía funcionan y que tu cocina todavía importa. Número 4.
Caldo de albóndigas, albóndigas pequeñas de carne molida mezclada con arroz, huevo y hierbabuena, cocidas a fuego lento en un caldo de jitomate con papas y zanahorias. Es la sopa más reconfortante de la cocina mexicana y la abuela de todos, sí, también la tuya, hacía una versión. La hierbabuena es lo que hace la diferencia. Sin hierbabuena es sopa de albóndigas. Con ella es caldo de albóndigas. En Chihuahua y Sonora, las abuelas la hacían en los días más fríos del invierno. 1/4 de kilo de carne molida estirada con arroz y huevo producía suficientes albóndigas para una olla que alimentaba a 3 personas. Para un adulto mayor que cocina solo, las albóndigas se pueden hacer en cantidad, congelar individualmente y echarlas al caldo cada vez que las ganas lleguen. Hacer una vez, comer muchas veces. Ese es el lema de toda abuela que alguna vez alimentó a una familia con un presupuesto ajustado. Funciona igual de bien para uno. Número 3. Sopa de migas, sopa de migajas de pan. Una comida tan humilde, tan profundamente ligada al fondo de la escala económica, que ha desaparecido casi por completo. A veces se le ponía un huevo al caldo casi al final para añadir proteína. El pan se suavizaba hasta quedar a medio camino entre sopa y atole. El ajo y el chile le daban sabor. El huevo le daba sustancia. La olla completa costaba menos que las monedas del fondo de una bolsa. Los panaderos de Puebla y Guanajuato solían regalar el pan de ayer. Las familias lo recogían. La sopa de migas era lo que pasaba cuando el pan duro gratuito se encontraba con una mujer que se negaba a dejar a su familia irse a dormir con hambre. Casi nadie menor de 60 años la ha comido. Casi nadie menor de 60 años sabe que existió. Pero alimentó a miles de familias que no tenían nada más y no pidió nada a cambio. Número 2. Pozole blanco de rancho. No el pozole rojo de los restaurantes, no el pozole verde de Guerrero, el blanco, el de rancho. Cerdo, maíz cacahuacintle, agua, cebolla, ajo y sal. Nada más en la olla. El caldo queda claro y el maíz se hincha hasta abrirse como flores blancas. En los ranchos de Jalisco y Nayarit, el pozole blanco era la comida del sábado que la abuela empezaba a cocinar desde el viernes por la noche. Los toppings iban a la mesa: repollo rallado, cebolla picada, orégano seco, un chorrito de limón y una tostada a un lado. Para un adulto mayor que vive solo, el pozole blanco es un proyecto. Requiere tiempo, paciencia y disposición a dejar que la olla haga el trabajo durante la noche. Pero la recompensa es extraordinaria. Una olla de pozole blanco alimenta a una persona durante 4 o 5 días. Casi una semana de comer de una sola noche de cocina. La olla hace el trabajo, la persona come. Número 1. Caldo de res de rancho. El caldo de res es sencillo. Hueso de res, agua, elote, papas, zanahorias, col, chayote y una rama de cilantro. Las verduras entraban por etapas. Las más duras primero, las más suaves al último. Un hueso de res costaba unos 30 pesos y las verduras costaban unos 50 pesos. Esos 80 pesos de ingredientes producían una olla de caldo que duraba 5 días para una persona sola. 5 días de una sola olla, de una sola tarde de cocina. El olor solo ya valía la pena. Cilantro y hueso hirviendo y col ablandándose en el vapor. Todavía viva. Todavía digna de ser alimentada. Para un adulto mayor que vive solo, el caldo de res de rancho es la comida definitiva. Es la comida que dice: todavía estoy aquí, la estufa está encendida, la olla está llena. Tu casa huele a caldo y cilantro y a alguien que se preocupa lo suficiente por cocinar, aunque ese alguien sea la misma persona que se lo va a comer. Esa olla de caldo no es solo comida. Es una declaración, y los huesos que hicieron el caldo llevan más fuerza que cualquier hueso del cuerpo que lo bebe. Ella nunca faltó una semana. Cuando su esposo murió, siguió haciéndolo. Cuando sus hijos se fueron a Guadalajara, siguió haciéndolo.
porque el caldo nunca fue para nadie más. Era para ella. Era su prueba de que el domingo todavía importaba. Cocina uno de estos esta semana. Solo uno. Compra un puñado de lentejas y un plátano macho. Compra un hueso de res y unas verduras. Calienta una olla de agua y haz algo de verdad. Esta noche no comas de una bolsa. Siéntate a la mesa, no en el sillón. Pon tu lugar. Usa un tazón de verdad. Come despacio. Porque estas comidas nunca fueron sobre ser baratas. Fueron sobre estar vivo. Son sobre decirle a tu cuerpo que importa lo suficiente como para alimentarlo con algo que salió de una estufa. Algo que tomó tiempo y calor y cuidado. Aunque el cuidado haya venido de tus propias manos. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 25 platillos te trae un recuerdo. Dime si tu abuela hacía alguno de ellos. Quiero saber si el fideo recibe más amor que el pozole. Quiero saber si la abuela de alguien más podía hacer una comida de 3 papas y un chile seco que sabía mejor que cualquier cosa de un restaurante. Porque estas no son solo recetas. Son la prueba de que la comida más sencilla, hecha en una sola olla, comida en soledad, puede ser todavía un acto de dignidad.